Muy buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes. Este es su hermano y amigo Daniel Nieves Adorno, miembro del cuerpo consejero de la Iglesia de Dios Mission Board. Todo es posible aquí en el pueblo de Trujillo Alto, la cual pastorea a nuestro hermano reverendo Evaristo Marrero y su amada esposa María Cruz. Así que te invitamos para que en el día de hoy invite a familiares y amigos a que compartan juntamente contigo las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día de hoy. Así que estamos haciendo iglesia a través de las comunicaciones, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Así que en el libro de Filipenses 4, 6 y 7 lee de la siguiente manera: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que Dios ha sido bueno, ha sido fiel en estos momentos por lo que estamos viviendo. Él ha cuidado de ti, de mí, en todo momento. Así que vamos a hacer la oración para así darle inicio al culto del día de hoy, 19 de abril del 2020. Dios bueno y Dios de infinita misericordia, qué privilegio es poder ir ante ti, Padre Celestial, dándote gracias por un día más de vida. Y dándote gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú vas a ministrar a nuestras vidas y vas a contestar según la petición y las condiciones, Padre Celestial, y la necesidad de cada uno de mis hermanos. Todo esto yo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para quien va a ser toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones y que te goces en Cristo Jesús. Yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos, levantes tus manos y te conectes con el Padre en esta maravillosa noche. Que quizás lo que está pasando a tu alrededor no te quite el deseo y el anhelo de adorar a Dios, y puedas abrir tus labios y decir: estamos aquí reunidos. Estamos reunidos ante el Señor porque hemos reconocido su amor y traemos de nuestros labios el deseo de adorarle, de darle el honor. Así que levantemos nuestras manos y cantemos en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Oh, mira tu iglesia, Padre amado. Quizás sin fuerzas, cansados, agobiados, pero estamos aquí y hemos venido a adorarte. Hemos venido a alabarte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de honor, pues su gloria ha llenado este lugar. Díselo en esta noche. Señor, estamos aquí reunidos, Padre amado. Reunidos simplemente para adorarte tal y como estamos, tal y como somos. Totalmente imperfectos. Sí,
decirle al Señor, inúndame. Inúndanos. Inúndanos, Señor. Así que vamos a cantarlo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mira tu iglesia, Señor, que se encuentra adorando tu nombre. Mira tu iglesia, Padre amado, que se encuentra levantando sus manos en esta noche, Padre amado. Nos unimos en pensamiento y en espíritu y te queremos cantar. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Cántalo, iglesia, que yo sé que te lo sabes. Aleluya. Y dilo con el corazón. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Sí, Señor. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, Díselo. rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa
esta noche. Aleluya. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo eres, Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es fiel. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificados por la fe. En Jesús, fuerte soy,
Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano, que nos escuchas y nos ves a través de esta transmisión especial que hacemos a través de los canales de Facebook Live y YouTube en Iglesia Todo es Posible TV. Es un privilegio para nosotros el poder entrar contigo, adorar contigo en tu casa, donde quiera que estés en este momento, donde proclamamos que Jesucristo es el Señor de la iglesia y el Señor de toda la faz de la tierra. Así que en esta hora yo me alegro de poder volver a estar con ustedes y poder hacer iglesia, porque estamos haciendo iglesia en este momento en medio de esta situación crítica, pandémica que nos ha tocado vivir en este siglo. Es indudable que estos años han sido fuertes, difíciles, desde 2017 para este país, pero hemos visto también la mano del Señor cómo nos cubre. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta hora, luego que hagamos la oración, es una palabra que el Señor me ha dado para que no perdamos la visión y tengamos a Cristo presente en medio de todas nuestras situaciones. Así que te invito a estar en comunión en esta hora y recibir la palabra del Señor. Ya hemos adorado, cantado juntos, hemos tenido momentos bonitos de recuerdo de las cosas que hacemos como iglesia, y ahora te pido que mantengas tu comunión para que esta palabra que el Señor nos va a traer, que nos va a dar, sea palabra de bendición y de vida eterna para todo aquel que en esta hora ha sido llamado por el Espíritu para estar en esta reunión. Oramos. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias, te engrandezco en este momento por el privilegio de la cruz, por haber podido recibir el perdón de nuestros pecados y haber podido ser levantados a una vida nueva por medio de Jesucristo. En esta hora yo te ruego, Dios, que bendigas a la comunidad que está viendo esta transmisión y a aquellos que tú has convocado por el Espíritu Santo para que hagamos iglesia en medio de esta situación. Tu nombre será glorificado en medio de esta iglesia. Yo te lo ruego por los méritos de Cristo, Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En estos días que hemos terminado de recordar la que llamamos nosotros la Semana Santa, la Semana Mayor, es importante que no perdamos de vista que para nosotros Cristo sigue siendo una realidad. Cristo sigue siendo el Señor resucitado, el que la iglesia espera que vuelva en un momento. Y ese Cristo es el que nosotros presentamos. Yo quiero traerte un pasaje, quiero compartir con usted un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Es un pasaje que está desde el versículo 13 al versículo 35. Pero yo voy a comenzar con dos versículos de ese pasaje, que son los versículos 13 y 14 y 15, los cuales vamos a leer a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y corrijo, 13 al 16. Dos de ellos, dice esta escritura, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y el versículo 16, que es la base de este sermón de hoy: pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Gracias, Señor, por la palabra. En estos días tuve ante mí un escrito del señor Charles C. Helmer IV en un blog académico, un profesor, que trataba el tema sobre cómo es la vida sociológica y familiarmente en tiempos de COVID-19. Y todo esto él lo traía bajo el tema que discutíamos hace unas semanas atrás, de la recordación del tiempo del martirio del pastor Bonhoeffer, que se recordaba el 9 de abril de este año. Y este escritor, Helmer, hace una observación que les voy a compartir y pregunta: ¿cómo este tiempo, estando apartados, afinará nuestro entendimiento de lo que es la iglesia? Es indudable que este momento marca un hito que propone nuevos retos a la iglesia en la mayoría del globo terráqueo. En términos teológicos, la iglesia es una comunidad escatológica, una comunidad que está unida en Cristo,
nacida y empoderada por el Espíritu Santo. Es una comunidad cuya existencia trasciende las presentes circunstancias mundanas y una comunidad sobre la cual las puertas del infierno, dice Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y menciona Helmer también que nuestro aislamiento social debería hacernos pensar de nuevo en la iglesia, que es cierto es. Qué bueno es poder escuchar nuevamente, hermanos, cuando nos podemos llamar y comunicarnos en las veces que hemos tenido nuestras conferencias y estudios bíblicos de manera virtual. Qué bueno ha sido para mí, para mi esposa, el poder escuchar la voz de mis hermanos. Y recalcamos que aunque la singularidad de este momento histórico ha sido ampliamente reconocida, no es ciertamente la primera vez que los cristianos han sido inhibidos o prohibidos, menciona Helmer, de reunirse. Históricamente, estos tiempos separados han demostrado ser un terreno fértil para la reflexión teológica sobre la naturaleza de la comunidad cristiana, el compañerismo y lo que significa estar juntos. De hecho, si la ausencia hace que el corazón se encariñe, también puede hacer que la mente del teólogo, del estudioso de la Biblia, del que estudia la relación con Dios, profundice aún más. Yo creo que eso es lo que está pasando en nuestro alrededor, donde leía yo un mensaje en esta mañana, mientras en el día que estoy grabando esta reflexión, donde una de las iglesias que tiene un ministerio muy poderoso en repartir la palabra, decía que en estos tiempos donde la gente está en crisis, ellos han notado un aumento significativo en el uso de su aplicación de Biblia. Porque la gente se está volviendo a Dios, la gente está volviendo al Dios que habíamos olvidado, al Dios que habíamos dejado atrás, al Dios que habíamos dejado a un lado, al Dios que se convertía en secundario en lugar de ser el primario, al Dios que tal vez conocimos cuando éramos niños y lo abandonamos en un momento dado. Y no es menos cierto que a muchos de nosotros las crisis de la vida nos han hecho volver a ese Dios de nuestra niñez, o a ese Dios que nos enseñaron las abuelas o las personas que nos traían a la iglesia. Y no importa cuál sea la circunstancia, yo me alegro de que la gente esté volviendo a Dios. Yo no creo que Satanás tenga la autoridad para poder enviar estos azotes sobre la tierra. Esto es un producto del pecado general, de la consecuencia de un pecado original, pero gloria a Dios por Jesucristo, que todos esos planes que se habían trazado en la antigüedad, aleluya, se hicieron patentes y presentes en la persona de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, para que nosotros hoy pudiéramos estar viendo que no estamos solos, que Él sigue acompañándonos en el camino. Para el cristiano nacido de nuevo, que aunque vive aquí en la tierra, vive también con la expectativa escatológica de un encuentro con el próximo adviento, con la próxima venida del Señor, que es la parousia que hablaba el apóstol Juan en su libro apocalíptico. Es la expectativa del que canta con aquella canción que cantábamos nosotros, un himno que decía: un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Ese era un cántico que cantaba la iglesia años atrás, donde tenía la expectativa escatológica cierta, viviendo aún en las opresiones del tiempo, viviendo aún en momentos de dificultad y escasez para aquellos años al principio del siglo XX. Era la esperanza de una iglesia que desde el primer siglo confiaba en que Cristo volvería, porque su palabra es fiel, su promesa es fiel. Él nunca faltaría a esa palabra de que como Él se fue, dijo Él en Hechos, en el capítulo 1, los ángeles dijeron: de la misma manera que lo habéis visto ir, así también Él volverá desde el cielo. Ese ser humano que dentro de su espiritualidad necesita una reafirmación
de esta espiritualidad. Y hay algunas personas que lo reafirman o afirman con un acercamiento humanista. Su espiritualidad es humanista, pensando hacia ellos, hacia adentro, hacia ellos como centro de la vida, como centro del universo, como centro de las circunstancias, y algunos se convierten hasta en sus propios dioses. Pero hay otros que nos aferramos a una espiritualidad donde anhelamos que Cristo sea el centro y la cabeza de nuestro entorno. Cristo como cabeza de una comunidad espiritual que Jesús declaró que se afirma en la expresión que Pedro hizo como declaración dada precisamente por el Espíritu Santo, cuando le dice a Jesús ante unas preguntas que hace al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestra espiritualidad gira en la persona de Cristo, en la persona de Dios, en la divinidad, el Dios creador, el Dios que se hizo carne y el Dios que habita en medio de nosotros en medio del Espíritu Santo en este tiempo. Cuando Cristo fue arrebatado de aquella comunidad del Espíritu que fueron sus primeros discípulos, es indudable que cada discípulo sintió que perdió algo, como que le arrancaron el corazón. Los eventos que recordamos hace apenas unos días o una semana atrás, que nos llamamos nosotros Semana Santa, todavía reviven en nosotros, que estamos lejanos a ese evento, el horror humano que significó el asesinato de Jesús. Mire, cada vez que usted anda con alguna persona y empieza a ver estas películas, si estoy con mi esposa, yo mismo, uno ve simplemente estampas que algún artista pudo generar, y sin embargo la espiritualidad nuestra nos llena de terror. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que el justo murió por los injustos, que nuestro Señor Jesucristo se dio por nosotros sin Él tener pecado ninguno, y eso todavía nos causa horror de aquel que vino a sacrificarse por nosotros y derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros vivimos eso porque, sin temor a equivocarnos, yo puedo decir que aquellos discípulos, tanto como nosotros, apreciaban el gran regalo que era poder vivir en comunidad, y en una comunidad presencial con el Maestro, con el Cristo. Cristo les dio a sus discípulos indicaciones y les instaba a estar juntos. Y en una ocasión les recordó que donde hubiese dos o más en su nombre, y esto es importante para lo que vamos a hablar en un rato, allí Él estaría. En Mateo 18:20 lo dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Abundó aún más, creo yo, cuando les enseñó allá en Juan 15, que es un texto importante para esta congregación local, que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Y esa imagen nada más, para mí, esa imagen del ramillete de uvas, nos da una connotación de lo comunitaria que es esa visión que Jesucristo nos da en ese escrito, en esa enseñanza a sus discípulos. En la reflexión teológica pastoral de Dietrich Bonhoeffer, llamada Life Together, o Vida Juntos, este plantea lo siguiente, y cito: Dios creó a los seres humanos con cuerpos. El Verbo se encarnó en un cuerpo humano y fue levantado en un cuerpo glorificado. En la Eucaristía recibimos lo que Jesús declaró como su cuerpo. De hecho, los cuerpos son un regalo de Dios. Y vivir juntos en esos cuerpos es un gran privilegio. Y Bonhoeffer declara y dice: la presencia física de otros cristianos es una fuente de incomparable alegría y fuerza para el creyente.
Yo creo que los que me están viendo y escuchando, los que acostumbramos a hacer iglesia, los que llevábamos tantos años haciendo iglesia, se nos ha hecho tan duro y tan difícil el poder tener este acercamiento, y más nosotros, los hispanos, los latinos, los que viven en Puerto Rico, los de sangre caliente, que a cualquier provocación en esta iglesia a mí me encanta, porque en la menor provocación nos abrazamos, nos besamos, nos decimos cosas lindas, porque creemos que Dios ha hecho un cambio en nosotros. No es por estar adulando a nadie, es que nosotros vivimos con la firme creencia de que Dios mejoró lo que había en mí y me hizo acepto por su Hijo amado, y nos hizo hermosos, nos hizo bellos, como dice mi hermana Zaida, nos hizo bellos, nos hizo gente diferente, gente única y gente especial. Si Dios me ve especial a mí, yo tengo que verte a ti como algo especial. Eres la creación de Dios, pero no solamente eres la creación de Dios, era la creación restaurada a la imagen de Cristo, y eso te hace algo sumamente especial. De manera que para nosotros se nos ha hecho, a mi esposa y a mí y a muchos de ustedes, y tal vez a todos ustedes, se les ha hecho tan difícil esta parte del alejamiento social que se nos impone, tratando de traer algún tipo de seguridad y de evitar contagios y de evitar que esta enfermedad llegue a otros y que les pueda causar la muerte. Nosotros creemos en esa unidad corporal, y nos hace falta. Y yo no puedo tapar el cielo con la mano. Yo creo que a ti también te hace falta. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en medio de la soledad de su prisión y le dice: trata de verme pronto. Y eso es lo que yo quisiera, poder verles pronto y poder estar con ustedes. Y el apóstol Pablo se lo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:19. De hecho, el anhelo de la presencia física de los demás es un anhelo de un bien creado por Dios. Un anhelo de que Dios ordene bien nuestro mundo nuevamente. Y en esta medida parece que se ha perdido mucho en nuestras circunstancias actuales. Estas circunstancias, tal vez observadas globalmente por primera vez, y esto por los adelantos científicos de comunicación, ahora vemos cómo los cristianos somos confrontados con el anhelo de estar juntos. Y tal vez han pasado cosas como esta anteriormente, crisis mundiales, pero no había ese reconocimiento global de que yo puedo saber en este mismo instante cómo están pasando las cosas al otro lado del mundo. Y esto lo que llamábamos a principios del siglo XXI o a finales del siglo XX, el fenómeno de la globalización ha demostrado que cada vez nosotros estamos dentro de la lejanía, estamos más cercanos. El verso 16 del pasaje que utilizo en esta reflexión hacen una indicación de que los ojos de estos dos caminantes estaban velados. Y yo necesito que usted vaya al texto bíblico y abra todo ese pasaje para que entienda lo que el Espíritu Santo ha querido traerme a mí. Yo te lo estoy trayendo a ti. Hace una indicación precisamente que estos dos caminantes, que iban juntos en un camino hacia una aldea que se llama Emaús, sus ojos estaban cerrados, velados, tenían una cortina que no les impedía ver lo que estaba con ellos y quién estaba con ellos. Y para mí, cuando leí esta escritura, se me pareció interesante el hecho de que eran dos de ellos, así mismo lo menciona. Y cuando mires en tu Biblia a la referencia primaria de ellos, que se encuentra en el versículo 11 de ese mismo capítulo, le dice: pero a ellos les parecían locura, las palabras de ella, y no las creyeron. Este pasaje está enmarcado en la resurrección de Jesucristo, en un día luego de la resurrección de Jesucristo. Está enmarcado en que unas mujeres que, como bien mencionó
mi querido hermano Ayala, Luis Ayala, la semana pasada, estas mujeres valientes que fueron con sus ungüentos a donde se supone que estuviese el maestro, en el sepulcro. Cuando llegaron al sepulcro, el milagro de la tumba removida estaba allí plenamente, de la piedra removida de la tumba estaba plenamente sobre ella, y las vestiduras del maestro estaban bien puestecitas, y allí un ángel les dijo: aquí no hay nadie, ustedes no entendieron, aleluya, lo que él dijo, que él no iba a quedarse aquí, que esto era temporero, que él iba a resucitar. Así que estas mujeres fueron corriendo de vuelta a donde estaban los discípulos, los apóstoles del Señor, y les informaron este gran acontecimiento. Eso es a lo que se refiere este pasaje que yo he utilizado, y esta introducción del texto o del contexto de este pasaje. A ellos les parecía, entonces ellos son esos dos que están caminando también, les parecían locura las palabras de ella y no la creyeron. Es cierto, hermano, el apóstol Pablo lo dijo a sí mismo, porque la palabra de la cruz es locura. Por eso es que este evangelio está esbozado en la fe, en que hay que creer las cosas como ciertas, aunque nosotros no las hayamos visto. Esto no es cuestión de que si siento o no siento a Dios. Dios existe, Cristo está, aunque tú no lo sientas, porque Él es real. Así que si tu evangelio es por sentimiento, tú nunca vas a poder entender la verdad del evangelio, porque el evangelio, aleluya, te tiene que llegar a ti por la fe en el Hijo de Dios. Así que el contexto es el testimonio de aquellas mujeres que, según Lucas, fueron al sepulcro, como les mencioné, a dar respetos y cuidados al cuerpo del Maestro Jesús. Y allí no lo encontraron. Y dice así el versículo 10. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y qué son estas cosas? Estas cosas que dijeron a los apóstoles era el testimonio de la resurrección del Maestro. El Maestro que le daba cohesión a ese cuerpo frágil que eran los seguidores de Jesús en ese momento. Un cuerpo frágil que la Biblia dice que y narra que en los eventos de la cruz cada uno salió para su lado, y los encontró Jesús luego escondidos y se metió en medio de ellos y les tuvo que decir: paz a vosotros, aquí he llegado para darles paz. El camino hacia Emaús se convirtió en la vía de reflexión teológica, pero también de recuerdos tristes. Su reflexión teológica, los análisis de lo que había pasado en el fin de semana, no les llevó a entender que Jesús era el Dios encarnado, el Emmanuel que anunciaron los ángeles. Podría yo pensar que la cercanía del dolor les hizo olvidar las alegrías de aquel nacimiento, que la cercanía del dolor les hizo olvidar sus promesas. A veces que estamos tan cercanos a la cosa que nos está pasando y lo hacemos tan nuestra, que nos olvidamos de las cosas que originaron nuestra fe, de las cosas sencillas que originaron nuestra fe. A veces nosotros complicamos nuestra fe demasiado. A veces tenemos unas expectativas de nosotros mismos que nos crean esas expectativas de lo que nosotros creíamos que íbamos a estar haciendo en este tiempo. Nos crean a veces sentido de culpa, sentido de que nos falta algo, y hay algunas personas que hasta se retraen del ministerio. Hay algunas personas que hasta dejan de hacer lo que hacían antes. Pero estamos en un tiempo, hermano, que esta palabra que el Señor me ha dado es para reafirmar que nosotros todavía seguimos siendo un solo cuerpo con Cristo. A aquellos discípulos en Emaús, lo que les faltó era una reafirmación de aquella fe que habían tenido y que tal vez en ese momento estaba en pañales. Hoy, que la cercanía del dolor, la incertidumbre, me refiero a lo que pensamos que qué va a pasar mañana,
nos hace a veces filosofar como estaban tal vez haciendo aquellos dos caminantes, y no nos deja ver que Jesús está caminando junto a nosotros. Y el clímax de este pasaje de Lucas lo quiero usar como conclusión de esto que quiero compartir con mis amados que me escuchan y me ven a través de estos medios, y lo comparto con ustedes. El versículo 28 en adelante dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y el verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El verso 31 dice que entonces les fueron abiertos los ojos. Ese entonces, hermano mío, está enmarcado en que Jesús resucitado volvió a sentarse con ellos a la mesa. Volvió a traer vida de comunidad en el Espíritu. Y lo digo así porque lo que hizo Jesús fue recordar lo que compartió con sus íntimos discípulos aquella noche antes que fuera entregado. Y es lo que nosotros hemos vuelto a realizar como iglesia cuando hacemos comunidad eucarística, una comunidad en acción de gracias. Y debemos creer en esta hora, hermanos queridos y amigos que me escuchan, debemos creer en la suficiencia de Cristo dentro de nuestra vida en comunidad de fe. El distanciamiento corporal no nos hace menos comunidad proclamadora ni menos comunidad de esperanza. Holmer, el escritor que estaba leyendo, continúa aportando este tema y afirma: si la iglesia es, para usar la metáfora favorita de Pablo, el cuerpo de Cristo, no tiene por qué dejar de serlo simplemente por la distancia. De hecho, la única, santa, católica en términos universales y apostólica iglesia está constituida por aquellos que están unidos a Cristo. Es una comunidad formada por los vivos y los muertos, los cercanos y los lejanos, y no es menos que la comunidad en la distancia. Precisamente el pastor Bonhoeffer proporciona una razón teológica de esta verdad. Esta comunidad, dice Bonhoeffer, consiste en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Fue cierto para los que sufrieron antes que nosotros, y es cierto para los que sufrimos ahora, y será cierto siempre para la comunidad expectante del regreso del Maestro. Y esta expectativa, o esto que esperamos, debe volver a abrir nuestros ojos, hermanos. La esperanza que tenemos tiene que abrir nuestros ojos y hacer palpable y presente en nuestra vida de iglesia. Iglesia que puede que físicamente no estemos congregados en un lugar físico, pero no significa que no estemos juntos en la comunión del Señor. Hoy más que nunca, mi iglesia amada, mis hermanos, mis amigos, necesitamos volver a Jesús y ponerlo en medio nuestro, en nuestra casa, en el hogar, donde ahora estamos obligados a estar más tiempo juntos, porque la vida deprisa que llevábamos no nos permitía disfrutar tal vez lo que había en nuestra casa. Después de todo, la expectativa nuestra, escatológicamente hablando, la voy a resumir con el coro del himno que usé hace un rato. Nosotros cantábamos, me acuerdo como ahora mismo, se hace real en mi vida en esta hora. Muy pronto, sí,
Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Esa expectativa nos debe hacer vivir en comunidad de esperanza, en comunidad de fe, que un día Cristo volverá. Así será. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por permitirme compartir la palabra con mis hermanos. Permite, oh Dios, que llegue a donde tú la quieras enviar y que no regrese atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu sintonía y seguimos orando los unos por los otros. En el amor de Jesús, este es el pastor Evaristo Marrero que se despide en esta ocasión. Gracias por tu sintonía. Si necesitas oración o más información sobre nuestro ministerio, escríbenos a info@iglesiatodoesposible.net o llámanos al 787-752-1544. También puedes visitarnos en la carretera 8860, kilómetro 1.7, sector Matienzo, Trujillo Alto. Puedes contribuir a nuestro ministerio ingresando en iglesiatodoesposible.churchcenter.com/giving. Y recuerda, todo es posible para el que cree en Jesús.